Hola a todos otra vez. Vamos a continuar con la clase de emergencias tiroideas. Ahora vamos a hablar sobre tormenta tiroidea. Bueno, la tormenta tiroidea es la expresión más grave de la tirotoxicosis, que representa un estado de exacerbación de un paciente con hipertiroidismo preexistente. Es igualmente una emergencia endocrinológica que pone en riesgo la vida. Se caracteriza principalmente por el deterioro rápido en días u horas de la presentación de hipertiroidismo y se asocia con una elevada mortalidad. Entonces, tenemos aquí una condición tiroidea preexistente, un hipertiroidismo conocido, ya sea enfermedad de Graves o cualquier otra condición tiroidea, que después de un factor precipitante, que ya veremos cuáles son, va a desencadenar lo que es la tormenta tiroidea. Bueno, la incidencia en general es difícil de determinar ya que tiene una baja presentación clínica y su diagnóstico es un poco complejo. En algunos reportes se coloca que del 1 al 2% de los ingresos hospitalarios por tirotoxicosis son causados por una emergencia, por una tormenta tiroidea. En Japón se ha reportado que al menos el 0.2% de los pacientes se presentan con esta entidad y el 0.22% de todos los pacientes con tirotoxicosis. En general, los pacientes hospitalizados por tirotoxicosis, el 5.4% representan a los pacientes con tormenta tiroidea. Es más frecuente igual en mujeres y este tiene un rango de edad pues más joven, ¿no? De 20 a 49 años de edad, a diferencia del coma myxedematoso. Tiene una mortalidad no tan elevada, pero pues sí considerable, del 10 al 30%. Una vez más, como ya lo comentamos en la clase pasada, bueno, en la de coma myxedematoso, pues tenemos la fisiología normal de la función tiroidea. Ya sabemos que esta se mantiene por un mecanismo de retroalimentación negativa por el nivel de las hormonas tiroideas hacia los niveles de TSH y TRH. Pues nada más en este caso es importante recordar que prácticamente el 99% de las hormonas tiroideas que están en la circulación están unidas a proteínas. El 1% restante es el que tiene los efectos a nivel metabólico en los tejidos periféricos. Ya hablamos sobre ellos. Esto es importante mencionarlo nuevamente, ya que a diferencia, nos vamos hacia el otro extremo, ¿no? Las manifestaciones del hipertiroidismo o la tormenta tiroidea tienen que ver o están relacionados con cada uno de estos sistemas. Entonces, el mecanismo exacto por el cual se desarrolla la tormenta tiroidea no está bien establecido. Existen varias teorías en las cuales se menciona que las fracciones de hormonas tiroideas incluso son significativamente mayores en los pacientes con tormenta tiroidea comparados en aquellos pacientes que solamente presentan tirotoxicosis. Incluso mencionan que no es que se asocie como tal al nivel elevado de hormonas tiroideas, sino que se van más en relación a la velocidad en el incremento de estas, ya que para la presentación clínica en general, ¿no? O sea, y entonces también hay otra teoría en la que la activación adrenérgica juega un papel importante o indispensable en la fisiopatología de la tormenta tiroidea. Existe la teoría de que el metabolismo de las catecolaminas se encuentra alterado. Incluso se ha propuesto que existe un incremento en los receptores adrenérgicos y una modificación en las vías de señalización después de estos, que está relacionado con una mayor expresión clínica. Por lo tanto, hay que diferenciar básicamente entre estos dos conceptos. La tirotoxicosis es el estado de exceso de hormonas tiroideas como resultado del hipertiroidismo y tiene una traducción clínica. Sin embargo, en la enfermedad por tormenta tiroidea, pues vemos que esta condición o este estado de tirotoxicosis, por decirlo así, tiene afección multisistémica. La principal causa de esta entidad en general se presenta por un hipertiroidismo. El 60 al 80% de los pacientes presentan enfermedad de Graves.
Se han descrito otros casos en los cuales se reporta como causa un bocio tóxico multinodular o incluso una terapia con yodo, ¿no? Preexistente. Igual en el coma mixedematoso siempre debemos buscar un factor precipitante. Tenemos un paciente que ya tiene una enfermedad subyacente de hipertiroidismo, se presenta con tirotoxicosis, pero aquí para desarrollar tormenta tiroidea debe de haber alguno de estos. Y siempre hay que buscarlo intencionadamente, ¿no? Igualmente, las causas más típicas que se relacionan con esto son el antecedente de infección, enfermedad crítica, estrés emocional incluso, psicosis, cirugía no tiroidea, cualquier otra cirugía, el parto, traumas, cáncer tiroideo, también algunas otras, la suspensión de fármacos antitiroideos, terapia con yodo, la tiroidectomía y la administración de yodo en dosis altas, ¿no? O incluso el uso de algunos agentes yodados como medios de contraste. Y pues otras causas no tan frecuentes pues son, incluso reportan que la palpación de la tiroides de manera vigorosa también puede desencadenar esto, y bueno, entre otras, ¿no? Entonces, se reporta que incluso del 25 al 43% de los pacientes que se presentan con tormenta tiroidea no presentan o no se encuentra un factor precipitante identificado. En cuanto al cuadro clínico, igualmente vamos a tener un paciente con hipertiroidismo, pero que tiene la manifestación de descompensación multiorgánica o multisistémica. Por tal motivo vamos a encontrar características en todos los sistemas, ¿no? Pero en general, tener en claro que un paciente con hipertiroidismo va a tener alguna de estas características. Se va a referir con pérdida de peso, temblor distal, taquicardia, bocio, hiperreflexia y proptosis. Generalmente estos pacientes se presentan con fiebre alta. La taquicardia puede estar fuera de la proporción de la enfermedad subyacente y la hiperpirexia puede producir una sudoración excesiva. Esto puede contribuir a un incremento de las pérdidas insensibles, ¿no? A nivel cardiovascular vamos a encontrar palpitaciones, taquicardia, intolerancia al ejercicio, disnea de esfuerzo y presión de pulso muy amplio. También podemos encontrar isquemia cardíaca y fibrilación auricular, esto es muy importante. Y bueno, mencionar que todas las manifestaciones que puedan llegar a poner en riesgo la vida, pues están presentes en estos pacientes. Hay un incremento del gasto cardíaco, hay taquiarritmias que pueden manifestarse por síntomas de falla cardíaca, que es lo que puede progresar a colapso circulatorio y choque. A nivel del sistema nervioso central encontramos desde agitación, delirio, confusión, estupor o incluso pacientes en coma. A nivel gastrointestinal podemos encontrar náusea, vómito y diarrea severa que en general pueden contribuir a la depresión de volumen. Puede existir disfunción hepática, hepatomegalia. Esta es secundaria a la congestión hepática por hipoperfusión o directamente por el efecto del hipertiroidismo, y por los datos de congestión por la falla cardíaca. Puede haber esplenomegalia y bueno, la progresión de la falla hepática hacia ictericia representa un factor o un indicador de mal pronóstico. Algunas otras manifestaciones que son poco comunes pero que pueden llegar a suceder es que el paciente se presente con abdomen agudo, puede presentarse con crisis convulsivas hasta llegar a estatus epiléptico, oclusión intestinal, rhabdomiolisis, hipoglucemia, acidosis láctica y, bueno, como complicación más grave, coagulación intravascular diseminada. Una de las escalas que se utilizan para evaluar a estos pacientes es la escala de Buch-Gordowski, en la cual encontramos diversos criterios en los que se toman en cuenta la temperatura, la frecuencia cardíaca o si hay alguna arritmia como fibrilación auricular, si hay o no falla cardíaca congestiva, alguna disfunción gastrointestinal o hepática, llámese desde diarrea, dolor abdominal, náusea, vómito o incluso llegando a la ictericia. Alguna alteración del sistema nervioso central y igualmente si existe o no un factor precipitante, ¿no?
Entonces nos va a dar, aquí está el puntaje, si es mayor de 45 puntos, entonces decimos que es tormenta tiroidea. Si es de 25 a 44, podríamos sospecharla, y si es menos de 5, pues bueno, no, es poco probable que sea esta. Esta escala de Burch salió en 1993 y bueno, en el 2012 la Asociación Japonesa de Tiroides propuso otros criterios. En esta escala, a diferencia de la otra, mencionan que la tirotoxicosis debe ser un prerequisito, ¿no?, para empezar a puntuar. En esta se combinan específicamente algunos síntomas de descompensación de orgánica múltiple. Y bueno, generalmente se recomienda el uso de los dos, ¿no?, del Burch Wartowski y de la Asociación Japonesa de Tiroides para hacer un diagnóstico un poco más preciso. En esta de la asociación japonesa encontramos igual aquí, les pongo el prerequisito de que hay tirotoxicosis con niveles elevados de hormonas tiroideas. En cuanto a los síntomas, aquí nos los divide en 5, ¿no? En el sistema nervioso central, fiebre, taquicardia, falla cardíaca y manifestaciones gastrointestinales. En las del sistema nervioso central podemos encontrar delirium, psicosis, somnolencia, letargia, coma. El coma lo ponen aquí como que en la escala de coma de Glasgow sea menor a 14. En este caso pues se puntuaría, ¿no? Y bueno, no es coma como tal, pero bueno, es un deterioro del estado de alerta. La fiebre más de 38 grados, la taquicardia más de 130 latidos por minuto o igualmente más de 130 latidos por minuto en presencia de fibrilación auricular. Para la falla cardíaca colocan aquí en este ítem el edema pulmonar, crepitantes, choque cardiogénico, una clase funcional NIHA 4 o más de 3 en la escala en la clasificación de Killip, que sería arriba del edema pulmonar, ¿no?, y choque cardiogénico. A las manifestaciones gastrointestinales aquí tienen especial interés la náusea, vómito y diarrea y la bilirrubina total mayor a 3. Entonces hay varias combinaciones, ¿no? Entonces lo clasifican como TC1 y TC2. TC1 es la combinación, ¿no?, de alguno de estos. Puede ser que sea tirotoxicosis con al menos una manifestación, ¿no?, del sistema nervioso central, fiebre, taquicardia, falla cardíaca o gastrointestinal o hepática. La otra alternativa de combinación sería igual tirotoxicosis con al menos 3 de las siguientes, ¿no?, fiebre, taquicardia, falla cardíaca y manifestaciones hepáticas o gastrointestinales. En las clases 2 igualmente tenemos tirotoxicosis en combinación con alguna de estas, fiebre, taquicardia, falla cardíaca. O una alternativa sería igual que cumpla los criterios de TC1 menos que no tengamos alguna determinación de hormona tiroidea, ¿no? Entonces, en este caso se deben de excluir las causas o alguna condición que explique cualquiera de estos síntomas. Por ejemplo, si tiene fiebre, hay que descartar primero que tenga un proceso infeccioso. Si tiene alteración del estado de alerta, hay que descartar que tenga alguna enfermedad cerebrovascular o algún trastorno psiquiátrico. Si hay falla cardíaca, hay que descartar infarto agudo del miocardio. Si tiene trastornos hepáticos, pues descartar algún proceso infeccioso o alguna otra causa de falla hepática aguda. Entonces, una vez que se han descartado todas estas causas, entonces sí podemos decir que estos síntomas son causados por la tormenta tiroidea y la podemos definir como tormenta tiroidea definitiva o sospechada.